Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos todos a esta segunda sesión de la clase de Sociales y Ciudadanas para que nos preparemos a las pruebas saberes. Mi nombre es Laura, estoy con mi compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana y soy la profe en compañía de Laura que los va a estar acompañando durante estas sesiones de sociales y ciudadanas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Entonces, vamos a retomar algunos puntos que tratamos hace 8 días, que se refieren a qué evalúa la prueba de Sociales y Ciudadanas. Entonces, decíamos que evalúa los conocimientos y habilidades necesarios para analizar eventos, argumentos, posturas, conceptos, modelos, dimensiones y contextos, así como su capacidad de reflexionar y emitir juicios críticos sobre estos desde la perspectiva propia de las ciencias sociales y su papel como ciudadano. Todos tenemos un conocimiento intuitivo de lo que es la sociedad, ¿no es cierto? Porque vivimos en ella. Pero más allá de esto, conviene mucho aprovechar los conceptos y los estudios de las ciencias sociales para entender cómo se relacionan las diferentes dimensiones de la sociedad, para entender los argumentos, poder evaluarlos, verificar los contextos, determinar cuáles son las dimensiones que intervienen en cada situación y que tienen que ver, ¿no? Decíamos que no se evalúa la opinión del estudiante, sino que sea capaz de utilizar los conceptos para analizar la realidad, los conceptos que nos dan las ciencias sociales. Y esto con el fin de que pueda participar como ciudadano de acuerdo con las normas, digamos, con los principios que hemos decidido en Colombia que van a regir nuestra sociedad. Entonces, como las reglas del juego, ¿no? Por eso pusimos aquí esta hermosa foto de un juego. Para que podamos convivir, pues tenemos que ponernos de acuerdo en unos principios, ¿no? En unos asuntos básicos. Decíamos que la prueba de Sociales y Ciudadanas atiende a 3 competencias: interpretación y análisis de perspectivas, pensamiento reflexivo y sistémico y pensamiento social. En esta vamos a seguir con la competencia de pensamiento social, que es aquella que evalúa la capacidad de los estudiantes para usar y apropiarse de las categorías básicas de las ciencias sociales, y así como el conocimiento de los principios constitucionales y el ordenamiento político colombiano y los mecanismos constitucionales de participación. Esto es lo que nos va a evaluar la competencia de pensamiento social, que conozcamos esos conceptos y que podamos aplicarlos y reconocerlos en el modelo político colombiano. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer los principios constitucionales y del ordenamiento político colombiano y los mecanismos constitucionales de participación. Decíamos la vez pasada, para que recordemos, hay unas evidencias, ¿no? Cada competencia se explica de acuerdo con unas evidencias. Pensamiento social comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación. ¿Contextos de aplicación qué es? Específicamente la Constitución colombiana, ¿no es cierto? ¿Cómo se organiza este Estado? Sí, chicos, Entonces, recuerden que durante la sesión pasada, pues vimos aproximaciones generales a las ciencias sociales, básicamente el uso de los conceptos generales en situaciones específicas. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora, pues el día de hoy, como ya lo dijo Laura, pues nos vamos a adentrar en como tal lo que es la estructura del Estado colombiano, sus principios y sus mecanismos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues nos vamos a plantear el día de hoy situaciones específicas donde se apliquen ya como estos principios em, fundamentales pues de la Constitución, ¿sí? Entonces, digamos que ya en esta competencia, en este momento de la competencia, pues es fundamental tener en cuenta los contextos, ¿sí? No solo, digamos, la teoría general de los conceptos, sino la aplicación de los mismos en determinados contextos que vamos a ver a continuación. eso es. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes quiénes son todas esas personas que trabajan en el Estado? ¿Cuál es la función de cada uno? ¿No? Recordemos que el Estado es un organismo que todos los ciudadanos estamos contratando,
¿no? Todos los funcionarios del Estado son contratados por todos nosotros y nosotras. Todos los ciudadanos son los jefes de estos funcionarios públicos en cualquiera de los organismos o las ramas en las que trabajen. Después conviene que tengamos claro cuáles son sus funciones, ¿no? ¿Para qué los elegimos o para qué determinamos esos cargos y esas funciones públicas y cuáles son los compromisos que tienen estas personas con todos nosotros, que somos el pueblo, ¿no? Ujú. Sí, chicos, súper importante esta reflexión porque digamos que a veces uno de los limitantes que se tiene en la prueba y bueno, en general en nuestro ejercicio como ciudadanos es tal vez que ignoramos las especificidades de estos roles, ¿no? O sea, de las funciones como tal que tiene el gobierno, de la estructura como tal que tiene el Estado colombiano a nivel político, ¿sí? Entonces, muchas veces generalizamos como el gobierno y ya, ¿no? Y juzgamos desde ahí, desde esa postura de no, es que el gobierno es así y el gobierno ya, y sí, pero no nos detenemos a pensar y a reflexionar sobre las distintas funciones que cumplen estos, pues, empleados del Estado, ¿no? Que son quienes nosotros elegimos para que trabajen por nosotros, ¿no? Muchas veces olvidamos esa figura. Justamente esto parte pues de la división del Estado, que es lo que vamos a ver a continuación, pero tengan en mente estas preguntas, ¿sí? Porque justamente a lo largo pues de la sesión intentaremos dar respuesta basándonos en lo que está establecido en la Constitución, ¿sí? Más allá de, pues, de las opiniones generalizadas que se tenga sobre determinado gobierno, partido, etcétera, lo importante es fundamentarnos en lo que está consolidado en la Constitución. Eso es. Entonces, vamos a detenernos en esta sesión en la evidencia número 3 de la competencia de pensamiento social. La evidencia es que el estudiante, la prueba va a verificar que el estudiante conozca la organización del Estado, esto es, las funciones y alcances de las ramas del poder y los organismos de control. Entonces, bueno, en el artículo primero de la Constitución Nacional dice que Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la república unitaria se refiere a que hay un poder central que está por encima de los otros, ¿no? A diferencia de los estados que son federados, ¿no? Como Estados Unidos o como México, por ejemplo. Nosotros tenemos un poder central, es decir, tenemos una república unitaria. Descentralizada quiere decir que hay autonomía en las entidades territoriales. Esa autonomía es ponderada, quiere decir que depende de los lineamientos del poder central. Es decir, todas las funciones y todas las actividades que se realicen en los territorios deben coincidir o deben estar en congruencia con lo que determine el poder central. Sin embargo, el hecho de que sea descentralizada quiere decir que se transfiere una autoridad a los territorios en diferentes ámbitos, como el administrativo, el judicial, el educativo, la salud, las fuerzas policiales, las aduanas, los peajes, etc. Estas entidades territoriales tienen el control, digamos, tienen la responsabilidad de ejercer estas funciones en sus territorios. Dice también que entonces es democrática. ¿Qué quiere decir democrática? Quiere decir que es una forma de organización del Estado en la que el pueblo, las personas, la mayoría de los ciudadanos, son quienes adoptan las decisiones colectivas. Entonces, chicos, Laura nos venía diciendo las características generales del Estado colombiano. Súper importante, chicos, recordar que es una república unitaria, pero que a su vez es descentralizada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir, chicos, que dependamos completamente del Ejecutivo, por ejemplo, o de lo que se dictamina como tal en la presidencia sobre todo el territorio. ¿Por qué? Porque hay una especie, pues, de independencia de estas entidades territoriales que están en los municipios, ¿no? En cabeza, pues, de los gobernadores, y ellos pueden tomar decisiones siempre y cuando correspondan a la legislación nacional, ¿sí? Me parece importantísimo que
tengamos esto claro para poder hacer esa disertación con, por ejemplo, frente a estos países que son, que manejan el modelo de Estado federal, ¿sí? Esa es la razón por la que, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos pueden legalizar, no sé, el consumo de marihuana en determinados estados, ¿sí? Debido a esa formación, a ese modelo político que manejan y nosotros no. ¿Por qué? Pues porque manejamos el modelo de república unitaria. ¿Listo? Entonces, importante tener esto claro. Y finalmente, como le ha mencionado Laura, las características pues de democrática, participativa y pluralista. ¿Listo? Chicos, súper importante tener en cuenta que somos democráticos, participativos y pluralistas a partir de la Constitución de 1991. Creo yo que es un dato fundamental porque es debido a la legislación del 91 que nosotros tenemos este modelo que antes no existía como tal. ¿Listo? Y esto es justamente lo que vamos a ver hoy, lo que se viene a implementar en la Constitución a través de los mecanismos de participación. Bueno, pero por ahora sigamos con las ramas del poder. Listo. Entonces, bueno, estábamos bueno, como decía Diana, esto surge de una crisis de representatividad y gobernabilidad, ¿no? Por eso fue necesario crear, ¿no? Implementar la Constitución del 91. Entonces, volvamos. Decíamos que es democrática porque las decisiones se adoptan colectivamente, es decir, es el pueblo, la mayoría de los ciudadanos quienes deciden qué hacemos y qué no hacemos en esta sociedad, ¿cierto? Participativa quiere decir que hay espacios para la incidencia ciudadana, se favorece, se propende por que los ciudadanos participen en las decisiones y en el control y en el ejercicio de las funciones públicas. Esta participación no se limita al voto únicamente, ¿no? De hecho, es mucho más que el voto, implica que vamos a controlar las entidades, vamos a participar, vamos a conocer, pues, todo lo relacionado con el funcionamiento de la sociedad, del Estado, de sus organismos de control, y es nuestro derecho y es nuestro deber, ¿no es cierto? Entonces es nuestro derecho participar en la conformación y ejecución y control del poder, y es nuestro deber participar en la vida política, ¿no? Informarnos, hacer un seguimiento de los representantes o de las personas que han sido elegidos por nosotros para desempeñar estos cargos públicos. Sí, Laura nos están preguntando en el chat que por el concepto de pluralismo. Entonces, Yes. recuérdenlo, chicos, pues es importante porque fue contemplado en la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque justamente antes no se tenía esa distinción entre ciertos grupos poblacionales, ¿sí? Que tienen características culturales, territoriales, políticas especiales, ¿sí? Entonces, allí en esa pluralidad, pues entran todos estos grupos sociales con el fin de promover la participación heterogénea, ¿sí? Allí entran, por ejemplo, los grupos raizales, los grupos indígenas, ¿sí? Que antes de la Constitución de 1991 no eran contemplados, digamos, desde esa perspectiva de diferencia, ¿no? Y aquí se quiso incluir de esta manera. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos en cuenta también ese concepto del pluralismo, porque básicamente tiene en cuenta esa multiculturalidad que caracteriza la población colombiana, ¿vale? Exacto, entonces este principio ideológico del pluralismo considera que es una riqueza que existan diferentes visiones y diferentes intereses y diferentes visiones del mundo en una misma nación, ¿cierto? Entonces no es solamente que se tengan en cuenta de las diferentes etnias o culturas, sino que las consideramos una riqueza importante de cómo construimos nuestra nación, ¿cierto? Listo. Entonces, decimos que la estructura del Estado colombiano se divide básicamente en dos grandes ámbitos, que son, por un lado, las ramas del poder público y, por otro lado, los organismos del Estado. Las ramas del poder público, se lo aprendimos en la primaria, ¿no? La rama ejecutiva, legislativa y judicial, ¿cierto? ¿Cuál es la función de cada una? Entonces, la rama ejecutiva tiene, como su nombre lo dice, la función de ejecutar de forma coordinada todas las actividades administrativas que corresponden al Estado.
son de 3 órdenes: nacional, regional y municipal. Entonces, en la rama ejecutiva encontramos al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes, a los directores de los departamentos administrativos y a los ministros. Esa es la rama ejecutiva. La rama legislativa, su función es formular las leyes y ejercer control sobre el gobierno. Entonces, la rama legislativa es básicamente el Congreso. El Congreso tiene 2 cámaras, una que es el Senado y otra que es la Cámara de Representantes. Cuando ustedes escuchen el congresista, no sé qué, el congresista puede ser senador o puede ser representante de la Cámara. ¿Sí? Esto, dicen, es una corporación pública colegiada. Colegiada quiere decir que es un organismo o una institución que está conformada por diferentes miembros y que toma unas decisiones basadas en la votación o en la unanimidad, como se ponen de acuerdo y cómo puede ser votando, digamos, puede ser llegando a un acuerdo, y todas estas personas coinciden y esto es lo que el organismo colegiado decide, ¿no es cierto? Y la tercera es la rama judicial. La rama judicial es la encargada de hacer cumplir las leyes, ¿no? Y de proteger los derechos humanos y de garantizar, ¿no? De verificar que se garanticen los derechos y las normas y que se cumplan las leyes, ¿cierto? Cuando no se cumplen las leyes, pues entra la rama judicial a hacer su función. Pregunta Diego, ¿congresista y senador son lo mismo? Todos los senadores son congresistas, pero no todos los congresistas son senadores. ¿Sí? Entonces, el Congreso es el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, un congresista puede ser senador o puede ser representante de la Cámara, ¿cierto? Sí. Y son congresistas los dos, ¿cierto? Sí, la función es básicamente la misma, porque veo que en el chat nos están preguntando por la diferencia. Básicamente la Cámara de Representantes, pues lo que varía es la manera en cómo son elegidos los representantes a la Cámara y que es más de una manera territorial, más de carácter territorial, las votaciones, ¿sí? Por representante a la Cámara, pues de determinado territorio. En cambio, al Senado se hace de manera nacional. ¿Listo? Recuerden que nosotros los escogemos a través del voto. ¿Listo? Nosotros escogemos el Congreso a través del voto. Entonces es fundamental tener eso en cuenta. El voto no es solo para presidencia, alcaldías, o sea, solo para rama ejecutiva, sino también para la rama legislativa. ¿Listo? Y bueno, vendría la rama judicial, que es la última para conformar la tripartita. Eso es. Y esta estructura del Estado colombiano tiene por un lado las ramas del poder público y por otro lo que conocemos como los organismos del Estado. Los organismos del Estado son los que se encargan de verificar, digamos, de hacer cumplir unas normas, ¿cierto? Estos son de diferentes tipos. Entonces, por un lado están los órganos de control. Los órganos de control son la Procuraduría, la Defensoría, la Personería, la Contraloría. Ellos tienen la función de dirigir las investigaciones sobre cuando se ha cometido un delito, cuáles son las consecuencias que esto tiene. Cada una de estas entidades tienen una función específica. Entonces, la Procuraduría tiene la función de vigilar a los funcionarios públicos, ¿cierto? Ellos son los que verifican si el funcionario público está atendiendo debidamente a las funciones que se les encargó, ¿cierto? La Defensoría del Pueblo tiene la función de proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. La personería hay municipal y hay distrital. Ellos son los que se encargan del control administrativo de sus entidades. Y la Contraloría, que verifica el buen uso de los recursos públicos. Estos son los órganos de control. La organización electoral va por otro lado, que son la comisión, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral tiene como función
regular, inspeccionar, vigilar y controlar las entidades electorales. Y la registraduría, pues es la que se encarga de el registro civil, de llevar una listica, una cuenta de cuántos somos, quiénes somos, cuántos estamos acá, cuáles tenemos más de 18 años, dónde estamos registrados para votar, y ellos deben organizar las elecciones, ¿no? Deben garantizar que se cumplan, que se sigan las normas en las que hemos quedado y que haya una participación. Preguntaban por la fiscalía. Bueno, la fiscalía es parte de la rama judicial. Sí, no está. Sí, chicos. Bueno, acá especificamos un poquito más como las dependencias de las ramas para que los tengamos presente, pero quiero hacer como una salvedad para que nos quede claro desde este momento, y es que también la Constitución del 91 viene a otorgarnos un equilibrio político a través de las tres ramas, ¿sí? Antes de la Constitución del 91, el poder lo ostentaba solamente la rama ejecutiva, es decir, que se hacía en estos diferentes ámbitos lo que el presidente determinara, ¿sí? Y lo que se quiso hacer fue hacer un poder tripartito, ¿sí? Es decir, equilibrar el poder entre ramas, ejecutiva, judicial y legislativa, con el fin de que el presidente no tuviera el poder pues generalizado sobre todos los ámbitos políticos, ¿listo? Esto es en teoría de la Constitución, ¿sí? Pero por eso digamos que es fundamental siempre la defensa de esta independencia de las ramas, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado tal vez discusiones, ¿no? Donde no sé, se critica que, por ejemplo, la rama judicial la rama ejecutiva, por ejemplo, entró a, no sé, a limitar o a opinar sobre un proceso de la rama judicial, lo cual no debería hacerse, porque justamente el principio político es la autonomía y la independencia de estas tres ramas. ¿Listo? Entonces es fundamental que tengamos eso en cuenta porque sí es un criterio importante para poder discernir cómo es que funciona, digamos, este poder entre las tres ramas. ¿Listo? En la rama legislativa, pues ya lo hemos mencionado, está el Congreso. En la rama judicial, pues ya digamos que hay unas instituciones que había mencionado Laura, pues que tienden como ya a aterrizar un poco no sé, la supervisión de que sí se cumplan las leyes, que es a través de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, que se conocen como las altas cortes, el Consejo de Estado y finalmente la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? ¿En qué se diferencian? Porque sé que podemos tener conceptos así generalizados, pero realmente son muy precisas, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia, chicos, pues es una máxima autoridad, pero tiene la responsabilidad de juzgar a empleados públicos, como puede ser el presidente, las Cortes, el Consejo de Estado y el fiscal. Y en algunos casos también, pues, los congresistas. ¿Listo? Entonces, la Corte Suprema de Justicia, chicos, es la máxima autoridad, ¿sí? Y pues en ellos digamos que se tiene una confianza bastante fuerte porque justamente es como quienes vienen a determinar la justicia o los posibles delitos que pueda llegar a cometer pues quienes están en el poder, ¿listo? Entonces por eso es tan importante entender su función. Tenemos la Corte Constitucional que como su nombre lo indica, lo que hace es establecer, decidir qué es constitucional y qué podría ser anticonstitucional, ¿sí? Entonces, básicamente, esta Corte decide qué va en la misma línea que se establece en la Constitución y qué podría atentar contra la misma Constitución. ¿Listo? El Consejo de Estado, que es un juez de la administración pública, ¿sí? Digamos que resuelve los conflictos que puedan presentarse entre el Estado, entre las personas, ¿sí? Y asesora al gobierno en asuntos que pueden ser trascendentales. El Consejo de Estado vino a sonar ahorita recientemente con el tema del paro, por ejemplo, ¿no? Porque pues fue un momento coyuntural para el país, entonces ellos pueden en ese momento opinar y digamos que asesorar al Estado, ¿listo? En esos procesos. Y finalmente tenemos la Fiscalía General de la Nación, que digamos que tiene un papel un poco más general y es investigar los delitos, acusar a los posibles sí, delincuentes, bueno, quienes hayan cometido pues los delitos a través de juzgados y tribunales y demás. ¿Listo? O sea, como toda la judicialización depende como tal de la Fiscalía General de la Nación a los ciudadanos en general. Excepto, chicos, y eso ya era un tema que habíamos tocado un poco la sesión anterior, a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una legislación especial que no corresponde a la Fiscalía.
Y pues la rama ejecutiva que es más cercana a nosotros, que ya pues Laura nos la había presentado, básicamente tener en cuenta que se desempeña a nivel nacional, nivel municipal, local, ¿listo? Y ya esos serían como así a grandes rasgos los tres componentes pues como tal de cada rama, ¿listo? Eso, preguntan en el chat que la JEP, ¿dónde estaría? La JEP estaría como un organismo del Estado, digamos, no hace parte de estas tres ramas, sino que es un organismo adjunto. Sí, fue un órgano que se creó como para ayudar a vigilar, a hacer un proceso, pero no está vinculado directamente con alguna de las ramas, ¿listo? Preguntan que si el presidente luego no tiene fuero, o sea, el presidente no puede, que si el presidente no puede hacer algo para tomar todo el poder, no estaría de acuerdo con la Constitución, digamos, ¿no? Sí, habrían casos excepcionales, ¿no? Donde digamos que en una situación excepcional podría pues declararse como un- una emergencia, ¿no? Que se declare como pues un estado de emergencia a nivel nacional y en ese momento el presidente pueda llegar a tener el poder durante ese momento, ¿sí? Pero no se ha dado el caso porque justamente es anticonstitucional, aunque la Constitución digamos que lo contempla en ciertas situaciones, pero pues al darse eso, chicos, quiere decirse que es bastante compleja la situación, porque justamente se está manteniendo centralizado el poder y justamente pues no es lo que busca la división tripartita de las ramas, ¿listo? Entonces eso generaría bastante confusión y pues desacuerdo entre los ciudadanos en general, ¿sí? Independientemente de quién esté en el poder del ejecutivo, pues es algo que se considera solo en una emergencia extrema, ¿listo? Eso es, profe, no le entendí concretamente lo del Consejo de Estado. Entonces, retomamos, el Consejo de Estado es el que debe resolver los conflictos entre los ciudadanos y las entidades de poder público o entre las entidades públicas o los organismos públicos entre sí. Ellos son los que deben garantizar y de vigilar pues, que todos los conflictos se resuelvan de manera constitucional, es decir, atenidos a la Constitución, Sí, es como ¿cierto? una especie de mediador entre el Estado y los ciudadanos, como una especie de mediador, ¿sí? Y por eso es que aconseja al Estado, porque siempre que hay una situación pues de emergencia, aconseja al Estado de cómo proceder garantizando pues los derechos de los ciudadanos, ¿listo? Por eso daba el ejemplo del paro, porque digamos que llegó a ser sonado sí, por el acompañamiento que llegó a hacer el Consejo de Estado, pues que es una de sus funciones, ¿listo? Exacto, los ministerios hacen parte de la rama ejecutiva. Recuerden que los Ujú. ministros los escoge el presidente, ¿no? Sí, Están bajo su tutela. el presidente sube con un gabinete de ministros. ¿Listo? Ahí nosotros no lo escogemos directamente, sino que escogemos a la presidencia. Ese equipo de trabajo incluye los ministerios. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, antes pues de continuar, para poder seguir aprovechando el tiempo, pues entonces tenemos este ejemplo de pregunta que corresponde a esta evidencia. ¿Listo? Entonces vamos a leerla y ustedes van votando en el chat la opción que ustedes consideran que es. ¿Listo? Entonces dice, algunas versiones sobre la toma del Palacio de Justicia coinciden en que el ataque de la guerrilla no tuvo el efecto esperado sobre la presidencia de la República porque en ese entonces el Poder Judicial no contaba con una autonomía política real. Esta situación cambió con la división tripartita de poderes establecida en la Constitución Política de Colombia de 1991. La pregunta es, de lo anterior, es posible concluir que la división tripartita consagrada en la Constitución Política de Colombia se estableció para A, dar poder a las instituciones de la rama ejecutiva, B, otorgar autonomía a las ramas del poder público, C, garantizar la libertad de conciencia de los servidores públicos o D, permitir la participación política de todos los ciudadanos. ¿Cuál creen ustedes? Voten ya. Si no sabe, también vote que aquí Claro. despejamos dudas. Es el momento. B, opción B, tendencia.
B, 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 A, dice. Bueno, coincidimos, estamos todos muy claros. Claro que sí, es la B. Entonces, esta división tripartita, como hablábamos hace un rato, pues funciona como una respuesta a una crisis de gobernabilidad y de legitimidad que cayó en cuenta de que necesitábamos tener lo que se llama un sistema de poderes y contrapoderes, ¿no? Es decir, ninguna de las ramas tiene el poder absoluto, ¿no? Todas deben vigilarse entre sí, todas deben, pues para eso están, ¿no es cierto? Por eso decimos, no es una sola persona la que decide, sino que tenemos unos organismos y unas entidades cuya función es asegurarse de que las otras no abusen. No, es como que cada una tiene su función y se regulan. Sí, chicos, listo. El contexto, pues, en esta pregunta tiene que ver con lo de la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? O sea, nos está colocando como referencia la rama judicial, ¿sí? Y nos dice que justamente no contaba con una autonomía política real, ¿vale? Que vino a cambiar con la división tripartita de los poderes que se consagra en la Constitución Política de Colombia, pues efectivamente la autonomía entre las ramas del poder público. ¿Listo? Eh, Eso pues básicamente es como la generalidad pues que hizo el cambio constitucional para este contexto. ¿Listo? Los otros pueden que sean situaciones, las otras opciones pueden que sean situaciones, excepto la A, porque eso justamente fue lo que se cambió, pero las otras pueden que sean opciones que tal vez se han ya dado con la implementación de la Constitución. Sin embargo, no es lo que nos están preguntando, ¿listo? Porque el referente justamente es la rama del poder, sí, de la rama judicial, es decir, la relación entre las ramas, la división tripartita. ¿Listo? Entonces, excelente, pues que le haya quedado claro pues la división y la importancia del equilibrio entre los poderes que ya nos explicó Laura. ¿Listo? Munchen pregunta, ¿en qué año sucedió lo del Palacio? En 1985. Sí, chicos, de hecho, esto, pues bueno, eso es una pregunta que nosotros tomamos porque coincidía con la evidencia, pero es una pregunta que está a un contexto sobre la toma del Palacio de Justicia que ustedes pueden encontrar en la plataforma de puntaje nacional. Nosotros hemos venido subiendo todos estos simulacros. Importante, chicos, me parece una oportunidad genial que ustedes puedan entrar y retarse con esto, ¿listo? Y pues lo decía porque justamente la toma al palacio fue un suceso fundamental para nuestra historia. Creo yo que es importante, pertinente que ustedes lo conozcan. ¿Listo? Como referente. Y bueno, continuamos con la evidencia 4 que básicamente ahonda en los mecanismos que los ciudadanos tienen para participar activamente en la democracia y garantizar el respeto a sus derechos. ¿Listo? Entonces, esta fue otro logro súper importante de la Constitución del 91. Chicos, me parece que como ciudadanos, como estudiantes, ¿sí? Debemos tener muy claro cuál es la función de estos mecanismos, saber que existen y podemos usarlos. ¿Listo? Conocemos el voto porque es el que más hemos escuchado, pero muchas veces tampoco sabemos cómo funciona y lo más triste, pues muchas personas no hacen uso del voto o no lo hacen debidamente. ¿Listo? Entonces, bueno, en primer lugar, pues tenemos el voto. Como ya sabemos, pues nos sirve para participar, ¿no? Para mantener la democracia, ¿no? Que sean los ciudadanos a través de su decisión quienes determinan las personas que componen el gobierno. ¿Listo? Tenemos un cabildo abierto, chicos. El cabildo abierto es una reunión pública de consejos, ¿sí? Esto es muy a nivel local. Pueden ser consejos distritales, municipales o juntas de administraciones locales. Por ejemplo, se puede hacer un cabildo abierto de Suba, ¿sí? O un cabildo abierto de determinada vereda. Esto sirve pues para discutir temas específicos del lugar, ¿listo? Pero entonces es a través de los consejos, ¿vale? La iniciativa legislativa, chicos, súper importante, es la posibilidad que nosotros tenemos de proponer leyes, ¿sí? Lo puede hacer, por supuesto, el Congreso, porque esa es su función principal,
pero también lo podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿sí? Yo no sé si alguna vez han tenido la oportunidad, no sé, de ver en la calle o por internet iniciativas de que nos piden, por ejemplo, recoger firmas para radicar una ley, determinada ley, ¿sí? Por ejemplo, no sé, contra el maltrato animal, es haciendo alusión a este mecanismo, a la iniciativa legislativa, ¿sí? Obviamente hay una regularidad, o sea, hay una serie pues de condiciones para radicar una iniciativa legislativa, pero es una posibilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿listo? En colectivo. Finalmente, pues tenemos la revocatoria de mandato, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en la posibilidad de alegar que el alcalde o el gobernador que fue elegido eh, no cumplió, digamos, con su plan de gobierno por el cual fue elegido, ¿sí? En ese caso, pues bajo una serie, pues igual de legislaciones que hay, podría aplicarse una revocatoria de mandato. ¿Qué se necesita, chicos? Lograr el 40% del total de votos que logró el candidato, ¿listo? En este momento, chicos, pues la revocatoria de mandato es efectiva para alcaldes y gobernadores y pues tiene que cumplir con, digamos que una serie pues eh, sí, de situaciones para que se dé, ¿no? Como un tiempo de gobierno y pues el total de firmas recogidas. ¿Listo? Esto de la revocatoria del mandato nos recuerda mucho eso que hablábamos al principio, ¿no? En un estado democrático, el que tiene la última palabra es el pueblo, los ciudadanos. Entonces, así como los ciudadanos eligen a sus funcionarios públicos, pues también tienen la obligación de verificar que cumplan lo que prometieron que iban a hacer, ¿cierto? Yo escojo al funcionario porque estoy de acuerdo con su plan de gobierno, con lo que va a hacer, y cuando empieza a desarrollar o a ejecutar su cargo, pues los ciudadanos tenemos el poder de decir, hombre, eso que usted prometió que iba a hacer, no lo está haciendo. Entonces, lo podemos sacar, ¿cierto? Es responsabilidad de los ciudadanos también vigilar el buen desempeño de sus funcionarios públicos y que se manejen, pues actúen según en lo que quedamos, ¿no es cierto? En lo que quedó cada funcionario con la gente que lo escogió. Y si no está haciendo lo que dijo, pues el pueblo como el soberano tiene derecho a revocar su mandato. Sí. Igual, chicos, algo que me parece importante señalar es que la revocatoria, sí, la revocación de un mandato tiene que ver con justamente con esa ética que se tiene frente al plan de gobierno, no solo por, digamos, desde la postura política, ¿sí? Porque muchas veces se ha hecho una revocatoria de mandato desde la oposición por simplemente, no sé, desbancar a alguien de su puesto, o sea, así como una serie después de, digamos, de sabotaje político. ¿Sí? Y para nada, o sea, esa no es la idea. La idea es justamente apegarse a hacer, digamos, justicia frente a lo que prometió en su plan de gobierno. Esa es la idea de la revocatoria de mandato. ¿Listo? Pero importante que ustedes sepan que existe esa posibilidad, ¿sí? Y que es uno de los mecanismos que instauró la Constitución para garantizar, pues, los derechos de los ciudadanos. ¿Listo? Una cosa Tenemos, importante, perdóname, una cosa importante de la tranquilo. revocatoria del mandato es que tiene uno que esperar. Es decir, si yo elijo un funcionario, solo después de un año, si no estoy mal, Diana me corrige si me confundo, pero es aproximadamente después de un año de que empieza a desempeñar su cargo que es posible hacer una revocatoria de mandato. Si primero tenemos que saber si sí lo cumple o no lo cumple. No, así como decía Diana, no es por pura competencia política. No, primero tenemos que esperar. Si ya después de un año resulta que tenemos suficientes evidencias de que no está cumpliendo su programa, pues entonces ahí sí podemos empezar con las diligencias de la revocatoria. Exacto. Justamente una revocatoria de mandato podría tener éxito si se basa en eso, en el incumplimiento pues, de un plan de gobierno, porque los intentos que se han hecho, pues no, digamos que no han cumplido con ese requisito como tal o con la evidencia como tal. ¿Listo? Bueno, continuamos, tenemos plebiscito y referendo, que digamos que tienen tal vez funciones generales similares, ¿listo? Pero su aplicación es distinta. El plebiscito, chicos, importante, tengámoslo ahí presente. ¿Cuál es la clave para mí para recordar cuál es el plebiscito? Recuerden el ejemplo del plebiscito por la paz, por los acuerdos de paz, ¿sí? Ustedes recuerdan si se preguntó si estaban de acuerdo con que si las personas querían pues apoyar el acuerdo de paz y habían las opciones de sí y el no, finalmente ganó el no, ¿listo? ¿Y por qué se hizo, chicos? Porque básicamente fue un procedimiento que
ejecutivo, en ese momento pues el presidente Santos quiso someter a votación para conocer la opinión ciudadana. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se usa el plebiscito, chicos? Cuando el ejecutivo quiere reafirmar o quiere conocer la opinión de la ciudadanía frente a una decisión importante del ejecutivo. ¿Listo? Es cuando el presidente quiere respaldar pues su decisión con la opinión ciudadana. ¿Listo? Y luego encontramos el referendo, que tiene que ver con la aprobación o el rechazo sobre un proyecto de ley o para derogar algún tipo pues de norma que se quiera establecer o que esté establecido. El referendo puede hacerse a nivel nacional, regional, departamental, o sea, en todos los niveles pues administrativos. E igual, chicos, un ejemplo para que lo recuerden es el referendo anticorrupción, ¿sí? Que se promovió durante un tiempo, pero finalmente no logró los votos necesarios para lograr esa legislación contra la corrupción. ¿Listo? Entonces ahí tenemos pues dos ejemplos en los que la ciudadanía pues decidió que no apoyaba estas dos iniciativas. ¿Listo? Y pues más allá, digamos, de nuestra opinión personal es para que tengamos presente cuál es la diferencia. ¿Listo? Plebiscito básicamente para reafirmar una posición, una iniciativa ejecutiva, y el referendo, una legislación. ¿Listo? Como tal pues de la rama legislativa, por supuesto. Finalmente, pues tenemos la consulta popular, que tiene que ver más con las administraciones, pero ya en lo local, ¿sí? Con las administraciones locales, es decir, la rama ejecutiva, ¿sí? Ejemplos de esto están, por ejemplo, consultas populares que se han hecho para rechazar, por ejemplo, las explotaciones mineras para salvar los ríos. Es uno de los ejemplos más cercanos que se han venido, eh, sí, se han convertido en un mecanismo común durante los últimos años. ¿Listo? Listo, chicos. Sí. No sé si hay preguntas al respecto, pero bueno, básicamente eso es como un paneo general de lo que son los mecanismos de participación para que ustedes los tengan ahí presentes. En el ICFE, chicos, no es tan común que nos pregunten por el concepto específico, ¿no? De cómo esto está señalado en la Constitución, pero sí de cómo lo podemos usar. Y sí, en qué casos podría aplicar, en qué situaciones, entonces para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? La consulta popular, por acá nos están preguntando que quiénes la podrían convocar. Básicamente lo hacen las administraciones locales, ¿sí? Eso es como ya, pues quien esté en el determinado territorio, como siga a la cabeza de la administración local, quien hace este tipo pues de consultas. ¿Listo? Sí, preguntan que el plebiscito solo lo hace el presidente, exactamente. El plebiscito sale del presidente, en cambio el referendo no necesariamente sale del presidente. Sí, el plebiscito corresponde a la ejecutiva. ¿Listo? Listo, chicos. Y esto pues son generalidades, de verdad, o sea, no podemos detenernos a explicar una a una porque se nos vuelve una clase pues de legislación súper complicada, pero ténganlo presente. ¿Qué es lo que dice el artículo 40 de la Constitución? ¿Sí? Básicamente es lo que regula el derecho a participar de todos los ciudadanos, ¿sí? A través pues del ejercicio del control político. ¿Listo? Entonces, para hacer efectivo este derecho, pues nos nombra una serie pues em, digamos, de mecanismos que tiene el ciudadano a su mano para justamente garantizar su participación política. ¿Listo? Entonces ustedes pueden tener allí el referente del artículo 40 y las maneras en que nos dicen cómo se puede ejercer el derecho como tal. ¿Listo? Importante pues que tengamos en cuenta estos, digamos, procesos que nosotros tenemos oportunidad de usar. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente pues recoge lo que hemos venido hablando, ¿no? De la participación política, obviamente el derecho al voto, a participar, por supuesto, en los mecanismos que acabé de mencionar, a participar activamente, digamos, en movimientos, en agrupaciones políticas, en partidos, pues con el derecho a la libre expresión, revocar pues el mandato de ciertos mandatarios, la iniciativa pues también de corporaciones públicas, ¿sí? A hacer procesos pues de seguimiento, de veeduría, interponer acciones públicas en defensa pues de la Constitución y de la ley, eh, acceder al desempeño pues de funciones y cargos públicos. Listo, que ustedes también tienen esa posibilidad pues por el hecho de ser ciudadanos colombianos, excepto pues frente a algunas excepciones. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente,
Pues iríamos con este ejemplo de pregunta. ¿Listo? Entonces dice así. En la Constitución Política de Colombia se establece que el voto es universal, secreto, directo y facultativo. Por ello, es deber del Estado garantizar que el derecho al voto se ejerza sin ningún tipo de presión y de manera autónoma y secreta. Así, las leyes deben implementar mecanismos de votación que otorguen garantías para el libre ejercicio de este derecho. Según lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, votar no es obligatorio en Colombia porque A. Muchos ciudadanos eligen a los candidatos sin analizar las propuestas. B. La votación masiva no garantiza la mejor elección. C. Los ciudadanos son libres de decidir si ejercen o no el derecho a votar. D. El Estado debe vigilar que todos los ciudadanos voten. ¿Listo? Entonces los leemos en el chat. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, veo tendencia a la C. Clarísimo, ha ganado por mayoría. Bueno, pero el hecho que sea masivo no garantiza. El hecho de que educación no garantiza la mejor elección, pero en este caso, sí, señoras y señores, esa es la razón. Los ciudadanos son libres de decidir si ejercen o no el derecho a votar. ¿Recuerda lo que hablábamos Exactamente. al principio del pluralismo? También tiene que ver con eso. Es posible que unas personas crean que ese no es un camino, que no les interesa. El Estado colombiano garantiza su libertad, ¿no? Su pensamiento y su actividad autónoma. Y entonces no puede obligarlos. Exactamente, chicos. Digamos que esto parte de la concepción que se tiene en la Constitución del voto, ¿sí? Hay otros tipos de gobiernos donde también se establece el voto, puede ser obligatorio o tiene otra función, ¿sí? Pero en el caso de la Constitución política, pues se establece que es universal, ¿sí? Que es secreto, que es directo y es facultativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente depende pues de la decisión personal, si se desea ejercer o no, ¿sí? Y que no puede, digamos, limitarse a las personas, pues, por, digamos, sus condiciones personales, sino que es universal. Justamente todos los ciudadanos tienen, desde su rol de ciudadano, pues tienen la oportunidad de votar. ¿Listo? Por ello, pues es deber del Estado justamente garantizar que se ejerza sin ningún tipo de presión. ¿Vale? A mí me parece importante esta pregunta porque en medio, no sé, de ciertas circunstancias cercanas a elecciones, se plantea mucho la cuestión de si debería hacerse obligatorio, por ejemplo, ¿sí? Y entonces muchas personas dirían que claro, que debería ser obligatorio porque así se garantiza, ¿no? Que las personas realmente participen. Eso es como el mayor argumento. Sin embargo, pues no sería constitucional. Es ahí donde está, digamos, la situación. ¿Por qué? Pues que se considera que es facultativo, es decir, que las personas son quienes eligen si desean ejercer el derecho o no. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es justamente la respuesta correcta. Las otras, chicos, pues pueden que sean algunas justificaciones de por qué no se debería establecer que el voto sea obligatorio, pero no coinciden con lo que está consagrado en la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Entonces me encanta que estemos alineados pues con este concepto de lo que es el voto en la Constitución y de lo que es un mecanismo de participación, ¿ok? Porque justamente al ser un mecanismo de participación son posibilidades con las que contamos, no digamos que procesos obligatorios a los que estamos sometidos. ¿Listo? Eso es. Listo, chicos. Entonces, bueno, eso sería como la pregunta. Y bueno, para cerrar, pues entonces seríamos como recordar los conceptos generales pues que vimos hoy. Sé que hoy vimos bastante información, hoy vimos bastante información porque, bueno, digamos que aquí hay, la prueba nos está midiendo sí, el conocimiento general sobre los fundamentos y principios de la Constitución, pero lo importante es que tengamos esas ideas generales y ya luego ustedes pueden precisar en ciertos conceptos, ¿sí? O en ciertas funciones, ¿vale? Listo, entonces tengamos en cuenta
en sí, en que está fundamentada la República de Colombia, las divisiones de las ramas del poder público, las funciones de cada una, fundamental que sepamos qué hace cada una de las ramas, ¿listo? Y justamente que están divididas así para mantener el equilibrio, pues, del poder, ¿listo? Por otro lado, pues los organismos del Estado de control a nivel electoral y organismos autónomos que sirven para regular el debido, pues, proceso del ejercicio político. ¿Listo? Y finalmente tenemos los mecanismos de participación que están basados en los principios de la democracia participativa y pluralista. ¿Listo? Eso es como los tres fundamentos de nuestro Estado, de nuestra República, para que lo tengamos presente. Tengan en cuenta pues las situaciones en las que podría aplicarse los mecanismos y las funciones como generales pues de los organismos también, ¿vale? Para que las tengan ahí presentes. De hecho, chicos, les recomiendo una página súper buena, ahorita tal vez la pueda escribir, es Congreso Visible. Congreso Visible nos especifica como cada uno de los procesos de una manera muy clara y sencilla que nos sirve bastante para estar enterados y para conocer como las funciones generales de la rama legislativa. ¿Listo? Laura, no sé, quisieras agregar También, algo. sí, hay una página que se llama Función Pública, que es una página gubernamental. Mm. Tiene un esquema muy, muy claro y muy detallado de todo esto que les acabamos de hablar, pero con todo el detalle, ¿no es cierto? Pueden consultarla ahí, buscan estructura del Estado y consultan la página de Función Pública, es muy completa, yo de verdad la recomiendo mucho, creo que tiene una información muy clave para que pueden profundizar pues en los aspectos que más les hayan llamado la atención o que más importantes les parezca. Sí, de hecho, Función Pública, ya que lo recuerdo también, tiene un contenido para niños muy claro, que ustedes dirían, no somos niños, pero realmente es muy claro y muy preciso y les serviría bastante para estudiar y para recordar estos conceptos. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo más. No veo que tengamos más Aquí preguntas. Andrés Leonardo Mateus pregunta, ¿un plebiscito puede anular un referendo y viceversa? No, No. son mecanismos distintos, tienen funciones distintas, ¿sí? El plebiscito recuerda que tiene como objetivo pues la aprobación o no de una decisión del Ejecutivo y el referendo del Legislativo, ¿sí? Entonces digamos que tienen funciones distintas, entonces no podría digamos como, eh, eh, Anular sí, por un entrar a lado. anular alguna de las otras iniciativas porque son procesos independientes, es eso. Listo. Listo, bueno, pues yo no veo aquí más preguntas que se nos hayan quedado. Este Predicfest es completo para presentar las pruebas que se vienen ahora en septiembre. Sí, señores, hay sesiones de estas de todas las disciplinas. Las pruebas son 4 y 5 de septiembre. Y bueno, pues aquí en Puntaje Nacional tienen muchos materiales a su disposición para que puedan entrar a la página, hacer los simulacros, las evaluaciones, repetir estas clases. Recuerden que todas estas clases quedan igual publicadas en el canal, entonces pueden volver a consultarlas y volver a escuchar todas las cosas. Y compartir, chicos, compartan con la gente que sabe que se está preparando para la prueba, que la quiere volver a hacer, o bueno, los procesos en los colegios y demás. De verdad me parece una iniciativa genial. Yo personalmente estoy muy feliz de hacer parte de esto porque sé que es un contenido de calidad muy cercano a lo que se encuentran en la prueba y bueno, es una oportunidad para que ustedes logren un gran resultado. ¿Listo? Entonces, ingresen a la plataforma, realicen los simulacros, ¿listo? Y asistan pues a las clases. Acá estamos para resolver las inquietudes y aprender juntos. Esa es la idea. Entonces, bueno, feliz semana Y y los nos vemos, mayores de edad, cuñita, inscriban la cédula para que voten. por favor. Y Los que lean, ya lean tienen su noticias. cédula, por favor. Sí, lean noticias recordando las fuentes. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Vale? Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos hasta este momento. Que tengan una feliz semana y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias. Chao. Adiós.